Comandante Pérez Paz y Benito Díaz de la Cebosa, bienvenidos a la sede de la Fundación Ramón Areces, donde van a participar en este ciclo Reencuentros con la Historia que organizamos conjuntamente con la Asociación para el Progreso de la Dirección. Hoy toca a Hernán Cortés, un experto en comunicación. Experto en comunicación y experto en conducir hombres y experto en todas las facetas, ¿no?, que fueron necesarias para conquistar un territorio tan extenso como México, ¿no? O sea que... Bueno, más que experto en comunicación, sí es un experto en la vida de directivas y que supo utilizar muy bien la comunicación. Sí. Que es tan importante en los momentos actuales. Y lo fue importante también en aquella época. Decisivo. Decisivo. Sí. ¿Pueden detallar un poco esto? ¿Qué papel jugó? Ya sé, luego hablamos de liderazgo, pero ¿qué papel jugó la comunicación en las batallas de Hernán Cortés y en el liderazgo de Hernán Cortés? Hay dos personajes que son claves en toda la aventura, conquista de Hernán Cortés, que son Jerónimo de Aguilar y Doña Marina. A mí me gusta llamarla Doña Marina. Jerónimo de Aguilar, que había sido esclavizado por los mayas y había estado 8 años con ellos, lo que sabía hablar era español y maya. Luego, cuando encontraron a Doña Marina, que también había sido esclavizada por los mayas, lo que sabía hablar era el maya y el náhuatl, que era la lengua que hablaban los mexicas. Entonces, eso fue como si le hubiera tocado la lotería a Hernán Cortés. Y Hernán Cortés, desde luego, con que tuviera una mínima oportunidad, la aprovechaba. Y entonces, ¿cómo se comunicaba con Moctezuma? Pues se lo decía en español a Jerónimo de Aguilar. Jerónimo de Aguilar se lo traducía al maya a Doña Marina, y Doña Marina se lo traducía al náhuatl a Moctezuma, y luego en el orden inverso. Y teniendo en cuenta que el tema cultural pues resultaba importante, porque claro, Doña Marina no sabía nada absolutamente de lo que significaba la cultura española, la cultura social y militar. Justamente en línea con el tema de la comunicación, ese intermedio de traductores no puso en riesgo en alguna ocasión justamente la estrategia de Hernán Cortés en su comunicación, en su estrategia para comprender realmente lo que decía Moctezuma, justamente por lo que acabas de mencionar, que Doña Marina no conocía la cultura de Hernán Cortés. Sí. Bueno, yo creo que antes, cuando hablamos de comunicación, yo lo llamo información de inteligencia, pero yo creo que la fortuna, como ha comentado muy bien Benito, es que tuvo las dos personas de Jerónimo de Aguilar y Doña Marina, que fueron absolutamente leales a Hernán Cortés, y esa es la base fundamental de que no tuvo problemas, obviamente, en esos aspectos de comunicación. Indudablemente hubo había un segundo español que también había sido cautivado con los mayas, que sin embargo no quiso colaborar con ellos y de hecho llegó finalmente a enfrentarse. La fortuna para Hernán Cortés es que encontró a estas dos personas y, como dijo Benito, fueron cruciales, ¿no?, porque la comunicación y la interpretación y la información de inteligencia que le proporcionaron a Hernán Cortés sobre el conocimiento de estas etnias fue fundamental, ¿no? Pero la fortuna para él fue la lealtad tanto de Jerónimo de Aguilar, si bien es cierto que Jerónimo de Aguilar al final de su vida en cierto modo se volvió contra Cortés, pero en estos primeros años fue crucial, digamos, en el éxito de su conquista, ¿no? ¿Qué valores tenía Hernán Cortés como líder? Yo, quizá anticipándome a mi conferencia, ¿no?, que concluyo citando el concepto de liderazgo en la Armada, que yo saco a colación en mi conferencia, y donde la Armada enumera 24 cualidades y 7 actitudes, y yo después establezco un paralelismo entre las virtudes o cualidades de Hernán Cortés como líder y las que figuran en el concepto de liderazgo en la Armada, y acabo reconociendo, desde mi perspectiva, que prácticamente todas de esas 24 cualidades que hoy la Armada identifica y que quiere que tengan los líderes de hoy en día, las tiene en su práctica totalidad Hernán Cortés. O sea que si nos ponemos a enumerar las virtudes de Hernán Cortés, podemos hablar de iniciativa, de valor, de lealtad, de saber dirigir a un equipo, de la confianza que infunde y que, por supuesto, genera, digamos, que tiene hacia sus subordinados. O sea, son innumerables las virtudes que como líder adornan a Hernán Cortés, ¿no?, al margen de otras actitudes, ¿no?, a la hora de saber conducir, a la hora de influir, a la hora de preocuparse por sus subordinados. Es decir, es que es un individuo, una persona enormemente carismática, ¿no?, y que atesora, pues, aunque pueda ser discutible, ¿no?, por supuesto,
pero atesora un enorme número de virtudes, ¿no? Yo soy más crítico, yo soy más crítico. Desde luego tenía unas cualidades que eran claves para llevar a buen término, digamos, la conquista. Pero yo creo que tenía más defectos que virtudes. Por lo menos durante los 30 meses que dura la conquista, se puede decir que está en la cúspide de su liderazgo, pero tiene muchos defectos. Lo que pasa es que lo basaba, gran parte de todo lo que tenía lo basaba en la astucia, que era la capacidad para engañar y no ser engañado. En línea con lo que comentáis, Octavio Paz dijo: no era fácil amarlo, pero era imposible no admirarlo. Desde la perspectiva de la mirada del otro, es decir, de los mexicanos, ¿cómo se analiza la figura de Hernán Cortés? ¿Conocéis la perspectiva desde la otra ribera, desde la otra mirada? Sí, sí. Bueno, yo citaría ahí yo leí una reseña de un libro que se titula Hernán Cortés, escrito por José Luis Martínez, que fue director de la Academia de la Lengua Mexicana del año 80 a 2000, y que yo traigo a colación luego en mi conferencia. Bueno, en esa reseña el crítico dice que en los mexicanos hay dos posturas completamente enfrentadas. O sea, Hernán Cortés no les deja indiferentes. Hay aquellos que consideran que la conquista fue una acción brutal, injustificada, y para los cuales esas tribus indígenas que fueron derrotadas por Hernán Cortés, en cierto modo fueron masacradas, ¿no? Y la cultura de esas etnias son las que reivindican, ¿no? Esos que critican abiertamente, digamos, la conquista. Y luego, en el extremo opuesto, están aquellos que, en primer lugar, defienden la legalidad y el derecho de la conquista y se felicitan, ¿no?, de que Hernán Cortés y los conquistadores españoles hubieran sido capaces de derrotar a esas etnias sanguinarias y brutales, y que gracias a eso hoy en día la cultura española y la cultura occidental esté presente en México de hoy en día. Yo creo que esa reseña resume muy bien las dos posturas que hoy están presentes en México, ¿no? Perdón, la frase no la conocía, pero estoy de acuerdo al 100% con ella. A Hernán Cortés lo que le ocurre es que en su biografía tiene una serie de puntos negros que todo va, digamos, en función de cómo lo mires. Tiene una serie de puntos negros como puedan ser lo que se denomina la matanza de Cholula, pero que claro, que también dicen que la matanza de Cholula era la segunda ciudad más importante del Imperio Mexica, pero también decían que es que les estaban preparando una trampa. Luego la tortura del sucesor de Moctezuma para intentar descubrir dónde estaba el oro, y luego diversas leyendas que han ido creciendo a lo largo del tiempo, porque incluso una de las leyendas es que incluso llegó a asesinar a su propia esposa. Todo ya, aquí las versiones son innumerables. Yo creo que yo, por lo menos por mi parte, al final me quedo, siempre decimos que todas las personas tienen sus virtudes, sus defectos. Yo me quedo con el personaje real de Cortés, con sus virtudes y con sus defectos, pero sobre todo con su grandeza, porque fue capaz de conseguir algo que era prácticamente imposible de conseguir. La visión que tuvieron los mexicas, pues hay que decir la verdad, en el fondo estaban deseando quitarse del medio a Moctezuma, que Moctezuma sí que era un tirano. ¿Hernán Cortés era un gran gestor en la crisis? ¿Sí? ¿Y por qué? En un contexto de crisis. Tenía la habilidad, digamos, para esas fuerzas que esconde la crisis, y sobre todo por la habilidad que mostró para utilizar esas disensiones y enfrentamientos que había entre las distintas etnias para convencerlas, ¿no?, y apoyarles en esa tesitura. Entonces, sin duda alguna, las situaciones por las cuales tuvo de pasar, ¿no?, después de la Noche Triste, ¿no?, y de enfrentarse a los tlaxcaltecas y ganárselos para su causa, indudablemente es el mejor ejemplo de que supo gestionar una crisis que, bueno, si no hubiera conseguido, digamos, convencer el apoyo de los tlaxcaltecas, hoy no estaríamos aquí presentes hablando de Hernán Cortés, o sea que estaríamos hablando probablemente de otra persona y no de él.
Es que, claro, habría que estudiar varios parámetros, pero por ejemplo, vamos a ir a... Dices, como estratega, desde luego, el objetivo que fijó estaba claro, era Tenochtitlán, que era la capital mexica, que era el objetivo que tenía que elegir. En el momento que cayera la capital, caía todo el imperio mexica. Como táctico, es decir, los planes de acción que lleva a cabo para que caiga la capital, pues son magníficos. Ahí es un ataque combinado por tierra y por mar, y que además se ve que lo tiene diseñado desde hace mucho tiempo, que luego lo vamos a ver en la conferencia. Pero me preocuparía una cosa, digamos, como una persona que va a intentar superar una crisis, y era que es que una de las cualidades, la mayor cualidad que tenía era la astucia. Es que era tremendamente astuto. Entonces, ¿para qué iba a utilizar la astucia? ¿Para engañar a los demás o para que no le engañen a él? Esa es la duda. Esa es la duda que me quedaría. En un ranking de conquistadores españoles, ¿a quién elegirían en el primer lugar, en el primer puesto? Pues, como diría Hernán Cortés y Hernán Cortés. O sea, ocuparía los 3 puestos del pedestal, o sea, que sin lugar a dudas. Hernán Cortés y Pizarro. Y en primer lugar Hernán Cortés. Muy bien, pues muchas gracias. Gracias.